En este video te voy a mostrar cómo hice el beat de TQG de Karol G y Shakira. Es más, te dejo una previa. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. No repito. Dile a tu nueva bebé. Quedó bastante duro, así que quédate en este video porque aparte te voy a dar tips para que mejores tus beats. Pero antes de empezar te tengo un anuncio. Le damos la bienvenida a un nuevo patrocinador que nos va a estar acompañando durante todo este año y es DistroKid. Yo sé que hay muchas plataformas para distribuir tu música, pero DistroKid es de las mejores y a nosotros como beatmakers nos beneficia porque podemos estar subiendo nuestros beats a las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Tidal, etcétera, etcétera, y lo mejor es que recibimos el 100% de las regalías. DistroKid es muy fácil de entender, de hecho la canción de alta velocidad la distribuí por ahí y créanme que es muy sencillo. Y lo mejor de esto es que DistroKid me dio un link para todos ustedes y que obtengan un 7% de descuento en su primer año, así que aquí abajo en la descripción vas a encontrar mi link de referido para que vayas y empieces a distribuir tu música o tus instrumentales a un precio más bajo. Como tú estás viendo, aquí está el proyecto y es muy sencillo, de hecho no tiene casi nada de sonidos y esto se debe a que el productor de esta canción fue Obi on the drums. Y si tú no lo sabes, algo que caracteriza a este productor y es algo que ha dicho en todas sus entrevistas es que su sonido es bastante minimalista y que le gusta hacer instrumentales con poco pero que suenen mucho. Y la verdad es que el secreto para hacer este tipo de instrumentales se basa completamente en la selección de sonidos, tanto de las melodías como de los drums, y esto para que cada sonido abarque una sección de frecuencias y que todo en conjunto suene bastante lleno. Pero bueno, vamos a empezar aquí con el remake. Si algo debo de aclarar es que los sonidos son muy parecidos, de hecho no son los mismos obviamente, pero a la par yo quise hacer como un remake pero también dándole un toque de rimao a este instrumental. Sin embargo no pierde la esencia. Empezando por este primer sonido que es el que básicamente va en toda la instrumental, es este plug que sigue toda esta progresión de acordes y suena de la siguiente forma. Como ven, en realidad es la misma progresión, sin embargo aquí en este segundo acorde hay una alteración de las notas para que tenga un diferente voicing. Ahora se preguntarán ¿cuál es ese preset? ¿Cuál es el sonido? Este lo hice yo desde cero. El sonido original sonaba de esta forma. No es el 100% exacto el sonido original. En esta parte también entran sonidos del video, como sonidos ambientales de la calle, por eso suena como muy sucio hasta cierto punto, pero también el sonido, el preset original es sucio. Así que yo traté de acercarme lo más posible al sonido y lo recreé aquí en Vital. Este FLP lo vas a tener gratis cuando lleguemos a la meta de los 150 comentarios y 500 likes. Y el proceso externo que le di nada más fue ponerle ecualizadores para quitar algunas frecuencias que no ocupaba, un RC20 para darle un toque más vintage, sobre todo con el wobble, que este le da un desafine un poco más grande, y por último el kickstart para darle ese movimiento. Y después de esto nos pasamos al segundo sonido, que este es como un tipo bell, que yo agarré este one shot como de una campanita, marimba, no sé cómo decirlo, y sigue la misma progresión, sin embargo un poquito más lenta y con una melodía extra. Y al final tiene este redoble. Este velo modifiqué el envolvente de esta forma para que tuviera un poquito de menos release y que estuviera más corto el sonido y no chocara tanto. El proceso bastante similar al plug anterior, una ecualización, una reverberación, un RC20 y un kickstart para darle ese movimiento a reggaetón. Ustedes ya saben que esto no falla. Y así de sencillo. En la primer parte tenemos el bell, donde nada más tiene estas pequeñas melodías que refuerzan al core principal. Y en la segunda parte del coro ahora sí ya entra como tal ambos sonidos. Después de esto pasamos al bajo, que como vemos está bastante movido. El preset que yo utilicé es el bass pesado, que este lo encuentras en mi preset bank llamado Vibras, que es para Vital, te lo dejo aquí en la descripción. Y créanme que este bajo está muy duro y suena de la siguiente forma.
Una vez con esto ya empezamos a tener el cuerpo de la canción, que suena de esta forma. Por hombres no compito. Y ahora sí pasamos a la última sección de esto, que son los drums, que de hecho es lo más sencillo del mundo. En la canción original los drums tienen un diferente tono, sin embargo yo lo quise hacer un poquito más ponchado sin perder la esencia de los drums originales. Así que utilicé este kick que lo modifiqué bastante, que sin modificar suena de esta forma. Y con el proceso que le hice, que fue añadirle distorsión, una limitación y una puerta de ruido, termina sonando de esta forma. Ya después les haré un video de cómo proceso yo mis drums. De aquí ya sigue el patrón básico del reggaetón, e hice lo mismo aquí con el snare. Sin embargo aquí no tengo el proyecto, pero combiné dos snares diferentes para llegar a este resultado. Y así es como suena el patrón rítmico de esta canción. Y sí, de verdad, nada más es esto. Muy potente. Y lo único diferente aquí es el redoble que tenemos después de esta parte, que está hecho con los mismos samples tanto del kick como del snare, y suena de esta forma. En la original aquí no tienen paneados los snares, pero le quise dar mi toque. Y aprovecho a decirte que si quieres drums similares a estos, incluso hasta más potentes, pues el Waves Drum Kit Volumen 2 es para ti. Y lo mejor es que son más de 200 sonidos hechos por mí y por Axe, creados desde cero, con mucho amor y mucho flow. Aprovecha que tiene el 20% de descuento y te lo dejo aquí en la descripción para que vayas a adquirirlo, que créeme que no te vas a arrepentir. Y como tal, eso sería todo por el video. Así de sencillo está este instrumental. Me faltó añadir una percusión que lleva como cumbia, sin embargo no alcancé a recrearla al 100%, así que se las debo. Pero así de sencillo es este instrumental. Es más, escuchémosla sin el acapella. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame tu like. También no olvides comentar aquí abajo qué tal te pareció este video. Suscríbete si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.